La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos Arredondo Cibaja es consejero del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Nos acompaña esta mañana. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. A tu orden. La pregunta de hoy que le planteamos al auditorio es: ¿cómo califica usted el combate a la corrupción en Coahuila? Y las opciones en Twitter y en nuestro portal de noticieros GEM: eficiente, regular, deficiente o simple y sencillamente no sé. Y esto pues a raíz de unas declaraciones que hizo la fracción panista en el Congreso local, en la que calificó de fracaso el combate a la corrupción en el Estado. En tu calidad de consejero del SEA, del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cuál es la calificación que le das a la labor del fiscal anticorrupción a 9 meses de su nombramiento? Bueno, mira, yo he planteado reiteradamente cuando se me ha preguntado al respecto que habría que definir previamente qué significa que un sistema como este que se está tratando de implementar tenga éxito. A mí me parece que la medida del éxito no es el hacer un balance específico en algún momento del tiempo, sino tiene que ver con otras cosas. No es que lo otro no sea pertinente, no es que hacer un balance sobre cuántas carpetas de investigación ha abierto, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, a cuántas personas ha llevado ante los tribunales y eventualmente cuántas sentencias haya obtenido condenatorias en contra de personas a las que se les haya comprobado un acto de corrupción. Eso no sea importante. Pero me parece que hay quienes tienen mucha prisa por declarar el fracaso de las cosas, y en lo público en particular me parece que habría que tener cuidado en hacer eso. Yo por lo menos no alineo en el contingente de quienes consideran que hay que apresurarse o hay que estar siempre pendientes para ser los primeros en declarar el fracaso de los esfuerzos públicos. Yo soy más bien de los que cree que hay que ver cómo hacemos que las cosas funcionen. El problema de la corrupción es un problema sumamente grave en el país. Creo que estamos dando apenas los primeros pasos. Me parece que nadie puede sentirse satisfecho de los resultados que ha dado el sistema nacional en su conjunto, no solamente el sistema de Coahuila, pero creo que el asunto y en la parte fina de la diferencia entre unos y otros estriba en quienes no solamente tienen prisa por declarar el fracaso de las cosas, sino que quizá lo hacen porque eso conviene a sus intereses políticos, y quienes estamos empeñados en que las cosas funcionen porque de verdad estamos en contra de la corrupción y queremos que sea combatida eficazmente. De esa perspectiva, pues, me parece que la discusión es otra. Me parece que la discusión no puede ser si ha fracasado o no la Fiscalía Anticorrupción que se creó en Coahuila o el sistema en su conjunto. Ahora, la semana pasada el diario Vanguardia publicó que el fiscal anticorrupción del Estado, Jesús Homero Flores Mier, expresó que algunos de los retrasos que ha tenido la Fiscalía Anticorrupción para la judicialización de las carpetas se debe a la falta de peritos contables para integrar las investigaciones, y que está retrasada por poco personal en la Fiscalía, a lo que el diputado Gerardo Aguado dijo que todas las limitaciones y carencias de personal en la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción debieron informarse desde hace meses en que tomó el cargo, y no hasta que se le exigen cuentas de su trabajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, sí creo que las dependencias públicas deben tener metas precisas, y la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Provocados por Hechos de Corrupción no puede ser la excepción. También me parece, a partir de mi experiencia en el sector público, que todas las dependencias públicas pues regularmente no suelen tener todos los elementos que requerirían para hacer su trabajo en condiciones óptimas. Pero también es cierto que esa no puede ser la explicación para decir que uno no ha cumplido X o Y meta. Me parece que efectivamente, aunque yo creo que la medida del éxito o del fracaso de una iniciativa como esta
no puede medirse en términos frívolos, y también creo que los funcionarios tienen que asumir a plenitud sus responsabilidades y tienen que explicar de manera clara, de manera muy precisa y de manera transparente, además, para un caso como este, cuáles son los elementos con los que están trabajando, cuáles son los elementos que les hacen falta y eventualmente cuáles son los obstáculos que tienen frente a sí para poder cumplir con su tarea. Porque al final de cuentas, un funcionario público que acepta ocupar una posición, pues la acepta como se aceptan las cosas en la vida, con todo lo que implica, es decir, con las cosas positivas, pero también con las cosas negativas. Y todo servicio público, todo trabajo público tiene estas dos cosas. Entonces, sí creo que así en frío no es muy legítimo decir que si no se ha avanzado mucho es porque no se tiene suficiente personal, si antes además no se había dicho, pero también me parece que es importante que podamos tener claridad todos de cuál es la meta, cuál es el objetivo de la Fiscalía, qué es lo que tendría que haber hecho que no ha hecho hasta ahora, porque creo que el parámetro de lo que una fracción parlamentaria plantea en el Congreso, pues no es la medida para decidir eso, porque al final de cuentas se trata de un criterio que no parte del programa de trabajo de la institución. Entonces sí creo que valdría la pena saber con precisión, yo la verdad no lo sé, qué es lo que tendría que haber hecho a estas alturas la Fiscalía Especializada y que no ha hecho. Ahora, a finales de marzo, el fiscal anticorrupción había notificado que ya se habían judicializado 7 carpetas de investigación por delitos de corrupción. Sin embargo, mencionó que para que este proceso se realice también debe haber peritajes documentales y contables en los que hasta ahora solo se cuenta con un elemento, y es por ello que ya se encuentra una convocatoria publicada para nuevos peritos contables. También dijo que hay 115 carpetas de investigación por asuntos de corrupción cometidos en el Estado, de los que al menos 71 corresponden al delito de abuso de autoridad. ¿Qué conocimiento tienes al respecto y cómo va el procedimiento hasta el momento, Carlos? Mira, yo sé lo mismo que sabe todo el mundo por lo que se ha publicado en los medios. Sé, por ejemplo, que se han enderezado ya procesos penales en contra de al menos un exalcalde, el exalcalde de Sabina, Lenin Flores, a quien se ha llevado ya ante un juez y que se le ha imputado ya por el delito, el presunto delito de haber incurrido en actos de corrupción, y que está sujeto a medidas cautelares, igual que un par de personas más, que entiendo quizá no los dos son miembros o fueron miembros de su administración, sino que uno de ellos era un proveedor, pero no estoy seguro del dato. Entiendo que existen todas estas carpetas de investigación abiertas, entiendo que hay al menos 5 exalcaldes que están siendo investigados por la Fiscalía a partir de señalamientos que hizo la Auditoría Superior del Estado. Y yo no sé si eso es mucho, es poco o es suficiente. Me parece que eso es muestra de algún trabajo que se está haciendo y que el fiscal en todo caso no puede realizar solo, sino que depende del trabajo en conjunto que hace el sistema, porque hasta donde yo entiendo lo que está haciendo el fiscal deriva estrictamente de las auditorías que ha hecho el Auditor Superior del Estado. Insisto, creo que valdría mucho la pena que pudiéramos hacer un ejercicio más objetivo de definición de qué es lo que tendría que haber hecho el fiscal y que no ha hecho. Yo no dudo que pudiéramos encontrar cosas que debió haber hecho y que quizá no ha hecho, pero me parece que objetivizarnos siempre va a darnos un mejor parámetro, sobre todo para que más allá de si la persona concreta que está en este momento al frente de la Fiscalía se mantiene o no en el cargo, que eso me parece más o menos irrelevante, para que la Fiscalía, como ente público, como responsable de una política pública que le interesa a los ciudadanos, haga lo que tiene que hacer, porque no puede depender de que fulano o sutano esté al frente de la institución, que la institución cumpla con sus deberes.
y la institución tiene que cumplir con sus obligaciones. Y si se llega objetivamente a la conclusión de que efectivamente quien hoy está a cargo de esa área no está haciendo que la institución cumpla con sus deberes, bueno, pues entonces habrá que tomar decisiones al respecto. Pero ustedes como consejeros ciudadanos, tú como consejero ciudadano, ¿tienes acceso a esas carpetas de investigación para saber en qué momento va del proceso? No, bueno, hay que aclarar, Juan, que yo soy miembro de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo. Sí. Mi única participación en el modelo tiene que ver con el hecho de que nosotros seleccionamos a quienes están en el Consejo de Participación y no tenemos absolutamente ninguna tarea ejecutiva dentro del sistema. Correcto. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Carlos, pero supongo que hay una definición de metas y de logros de parte de la Fiscalía y que estos pudieran ser revisados según los criterios de eficiencia que se hayan autoimpuesto o que se haya consensado poner. ¿Existen tales o van como a ver qué pasa o a ver qué surge o a ver qué podemos hacer? No tengo la respuesta exacta a esa pregunta, pero lo que sí me parece que es indubitable, Marcela, es que tienen que existir. Es decir, claro, no puede haber un ente público que ejerce recursos públicos y que no tenga metas que cumplir. Tienen que existir esas metas, tienen que ser claras, tienen que ser medibles, tiene que haber indicadores de eficiencia que nos digan qué tanto se cumplieron esas metas. Y me parece que la Fiscalía tendría que estar, igual que el resto de las instituciones que están involucradas en el sistema, tendrían que ser transparentes en la exhibición y la publicitación de esta información. La actividad cotidiana que realiza la Fiscalía, sin duda que tiene que ser medible, tiene que ser además pública, porque el tema en el que está involucrada es un tema de enorme interés público. Pero, insisto, me parece que valdría mucho la pena que nos diéramos a la tarea primero de ver dónde están esos datos. Yo ofrezco buscarlos y en todo caso para una siguiente ocasión tenerlos a la mano para poder responder con precisión la pregunta. Pero me parece que ahí hay un problema que estamos detectando en este momento. Es decir, no hay, el punto de partida no es un elemento necesariamente objetivo de la discusión pública, sino más bien me parece parte de la discusión política, que es legítima, por supuesto, pero que no nos ayuda, en este caso por lo menos, a recrear una discusión que le sea útil a los ciudadanos, más allá de que eventualmente pueda ofrecerle dividendos a un partido. Claro, ¿cómo distinguir la evaluación que hacen algunos legisladores de oposición de un ámbito electorero inclusive, de realmente un señalamiento y una preocupación real respecto a los resultados de la Fiscalía? Mira, yo no diría que los legisladores del PAN no están preocupados porque haya un trabajo o un resultado eficaz por parte de la Fiscalía. Lo que me parece es que ellos están en otra liga, están jugando en otra cancha, y esa cancha es la cancha de lo político. Podrían no hacerlo, por supuesto, y eso les sería más útil a los ciudadanos. Pero hay una tradición, una larga tradición en nuestro país de frivolización de la discusión pública que se da sobre todo en los congresos. Los congresos suelen ser cajas de resonancia para las disputas políticas y poco suelen ser espacios donde se realicen discusiones que sean útiles para el interés público. Yo no dudo de la buena intención de quienes a partir de sus convicciones personales plantean que hay un fracaso en el modelo, pero me parece que esas buenas intenciones tendrían una traducción más feliz si estuvieran orientadas no a decretar el fracaso de sus rivales políticos, sino a garantizar el éxito de un modelo que todos necesitamos. Ahora bien, ¿qué opinión, cuál es tu opinión en torno a esta exigencia que hace el Partido Acción Nacional al fiscal anticorrupción, que debe rendir cuentas de sus investigaciones en temas como las empresas fantasma, los hechos de corrupción en el servicio médico de los maestros de la sección 38?
Yo creo que las exigencias de cumplimiento del trabajo hacia todo funcionario público son absolutamente legítimas. Me parece que si hay carpetas de investigación respecto de esos temas en la Fiscalía, en todo aquello que no entorpezca la investigación y en todo aquello que no vulnere los principios que establece la legislación en materia de acceso a la información y de datos reservados, pues el fiscal está obligado a rendir cuentas. No sé, la verdad, yo personalmente, si hay carpetas de investigación con las denominadas empresas fantasma o con el servicio médico de la sección 38, pero me parece que el parámetro, en todo caso, sea cual sea el tema, tiene que ser muy claro. El fiscal está obligado a informar dentro de los límites que le imponen las leyes a su actuación, y esos límites solamente están establecidos por el hecho de que no puede revelar datos de investigaciones en curso, que no puede dar a conocer información que haya sido clasificada como confidencial o reservada en su momento, y fuera de eso, pues me parece que está obligado a contestar. Me parece que si no existen carpetas de investigación de esos temas, o bien si lo que se está pidiendo al fiscal es que revele información que por ley está obligado a no revelar, pues ahí otra vez estamos frente al asunto del interés político partidista y no el interés público. Aurelio Hernández, Radio Escucha, se comunica y dice, desde el punto de vista del invitado, ¿qué calificación le daría de 0 a 10 a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción hasta el momento? Es una pregunta muy complicada porque, insisto, yo no creo en este tipo de parametrizaciones. Me parece que la Fiscalía está operando, el sistema en el que fue creada está operando, y que sin duda puede ir más rápido, pero que eso depende de una serie de factores como los que incidieron en la creación del modelo, que es una pujante participación de la sociedad civil, una vigilancia estricta por parte de órganos civiles que se especialicen en el tema, y además al final todo este planteamiento que yo hago está envuelto en algo que yo he dicho reiteradamente. Yo alineo en las filas de aquellos que estamos en contra de la corrupción, yo alineo en las filas de aquellos que no se han beneficiado de la corrupción y que no tienen interés en beneficiarse de la corrupción, es decir, yo alineo en las filas de los que queremos que la corrupción se acabe o que se combate eficazmente por lo menos, y por esa razón yo no le apuesto al fracaso del modelo, yo le apuesto a su éxito, y mis energías personales como parte del modelo en la comisión de selección están puestas en el hecho de que el sistema funcione. Bueno, yo creo que nadie le apostaría al fracaso del modelo. Y finalmente, de mi parte, Carlos, 164 millones de pesos es el presupuesto para 2018 del Sistema Estatal Anticorrupción, 64 millones para la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. ¿Es congruente o es equivalente la relación costo-beneficio? Es decir, lo que nos cuesta a los ciudadanos este sistema estatal y en particular la Fiscalía Anticorrupción con los beneficios o los resultados que ha brindado. Mira, es trágico que hayamos tenido que crear este modelo. Es trágico que solo 17 instituciones públicas, entre ellas un órgano ciudadanizado, creado a través de un decreto del Congreso que implica que sean ciudadanos los que escojan estos ciudadanos. Es trágico que hayamos tenido que crear todo esto y que solo por la existencia de este modelo podamos pensar que la corrupción se va a poder combatir eficazmente. Es trágico que quienes tienen responsabilidades públicas no sean capaces de entender que se requiere un mínimo de decencia para trabajar en el servicio público. En ese sentido, me parece, cualquier cantidad de dinero destinado a un modelo como este tendría que sernos excesiva a todos, ¿sí? Pero desgraciadamente, me parece, hemos perseverado tanto en el modelo y hemos normalizado tanto las conductas que eso es lo que nos tiene hoy aquí. Yo diría más bien que si este modelo puede tener éxito, que efectivamente se convierte
en un dique en contra de la corrupción, pues me parece barato. Muy bien, Carlos Arredondo Cibaja, miembro del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Nuestro agradecimiento por tu presencia vía telefónica aquí en Contextos. Al contrario, Juan, Marcela, auditorio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión. Gracias.